En el día de hoy traigo un tema interesante. Es un tema que lo estoy trabajando y quiero compartirlo con ustedes porque me interesa saber la opinión de la comunidad jurídica. Estoy trabajando lo que sería solicitar al Tribunal Constitucional una declaratoria de inconstitucionalidad al artículo 196 del Código Procesal Penal Dominicano. Primero le voy a establecer en qué contexto entiendo que debe ser declarado inconstitucional y luego quiero al final que usted me diga si usted está de acuerdo con mi posición, si la entiende, por qué, y si usted no está de acuerdo con mi postura, en base a la Constitución y en base a derecho, usted me va a establecer, no estoy de acuerdo con tu postura porque considero que de acuerdo a la Constitución debe mantenerse en base a la Constitución de la República y ese debate va a ser en base al respeto como profesionales, si no comparte mi postura bien, si la comparte por mucho mejor. Resulta que ese artículo, en algunos casos, como en el específico que vamos a estar trabajando en el día de hoy, para mí es inconstitucional. Y le voy a explicar. En la práctica, como fiscal litigante de juicio de fondo, ese artículo se utiliza mucho como facultad de abstención en los casos de violencia intrafamiliar. Y ahí es donde está el tema. Resulta que el artículo 196 del Código Procesal Penal ha sido creado para darle facultad a una persona que es propuesta como testigo en virtud de un vínculo directo con el imputado, vínculo que puede ser familiar o conyugal, pues le da la facultad de abstenerse de declarar en calidad de testigo. Pero ¿qué pasa cuando la testigo es la víctima directa del hecho, que es lo usual en los casos de violencia intrafamiliar? Porque recuerden que este es un delito donde tiene unos elementos constitutivos. El primero es el vínculo, que puede ser familiar o afectivo. Afectivo nos referimos a que tenga un vínculo como cónyuge, es cónyuge, conviviente, es conviviente. Y familiar, que sean padre, hijo, hermanos, tíos, primos, hasta el tercer grado de consanguinidad. Es decir, que este artículo se ha dejado en la práctica abierto a todos los testigos, independientemente, esos testigos no solamente funjan en esa calidad, sino que también son víctimas. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la práctica y que le puedo establecer en base a mi experiencia? Una víctima de violencia intrafamiliar va al tribunal en el momento que le juramentan, el abogado puede solicitarle al imputado: tribunal, solicito que le explique el derecho de facultad de atención. El tribunal lo que hace es que le pregunta: ¿qué vínculo usted tiene con el imputado? La persona dice: nosotros estamos juntos. Muchas veces eso no es cierto. Pero bien, no vamos a entrar en esos detalles. ¿Qué tiempo? Sí, estamos juntos. Incluso a veces el imputado está preso. Sí, yo voy y lo visito en la cárcel, es mi pareja. Solamente tiene que decir eso y ya para el tribunal hay un vínculo y le acogen el derecho de la facultad de abstención del artículo 196 del Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa en estos casos? Yo entiendo que el espíritu del 196, creado por el legislador, no fue para que sea utilizado como un mecanismo de impunidad en los casos de violencia intrafamiliar, ni para que sea un mecanismo de priorizar los derechos del imputado por encima de los derechos de las víctimas. Creo que ese no es el objetivo del artículo 196 del Código Procesal Penal Dominicano. Entiendo que ese artículo ha sido creado para los casos donde usted tenga un familiar que tenga un conflicto con la justicia, entonces un familiar directo o hasta el tercer grado, a usted la justicia lo ponga como testigo y usted tenga una información que puede incriminar a un familiar directo suyo. En base a ese principio de no autoincriminación, que se vuelve extensivo por el vínculo entre las partes, entonces usted en esa circunstancia, usted decide si se abstiene o no. Puede ser que la persona sea consciente y diga: independientemente sea mi familiar, yo debo de decir la verdad, declara ante la justicia. Pero en la mayoría de los casos vemos, ¿no? En mi familiar y tengo que priorizar eso por encima de cualquier cosa. Hacen uso de ese artículo y se abstienen de declarar. En muchos casos. Pero esos son en delitos ordinarios. Otros tipos penales: robo, homicidio,
estafa, golpes y heridas, abuso de confianza, otros tipos penales ordinarios. Pero en los casos de violencia intrafamiliar, la cosa es distinta, la cosa cambia. Porque tenemos un tipo penal que dentro de los elementos constitutivos está el vínculo entre las partes, un vínculo que puede ser existente o no, pero es un vínculo que científicamente crea situaciones, ya sea presión social, familiar, económica, que influyen a que una víctima en la etapa de juicio de fondo se retracte de las declaraciones. Eso científicamente está comprobado. También hay otra situación. Cuando dejamos ese artículo abierto, esa facultad de abstención a las víctimas de violencia, las cuales en su mayoría no reconocen el nivel de riesgo en que se encuentran. Aparte de la presión social, la presión familiar, la presión económica y sin hablar de algunos síndromes científicamente comprobados que existen, como el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de indefensión aprendida, entre otros que afectan significativamente a las víctimas de violencia de género. Sin entrar tampoco al factor cultural, que evidentemente este país no ha dejado de ser un país machista, aunque haya una evolución en cuanto el empoderamiento de la mujer, la cultura machista no ha sido erradicada. ¿Y por qué establece las convenciones en materia de erradicar lo que es la violencia de género? Y el propio Poder Judicial ha creado un manual para que los jueces puedan juzgar estos casos de violencia de género con perspectiva de género, que implica no solamente ver las desigualdades físicas entre los hombres y las mujeres, que serían las más fácil de notar, por ejemplo, entre contextura, cuerpo, fuerza física, sino las designaciones que le atribuye la cultura a los hombres y a las mujeres en razón de su género. Las mujeres son culturalmente hechas para estas situaciones y los hombres son la cabeza de la familia y quien manda en un hogar. Cuando hablamos de estos aspectos, son asignaciones de roles culturales que han dado al hombre que asemejan a la mujer en un rango inferior. Y por eso es que se habla de esas desigualdades culturales que existen, no solamente por el aspecto físico, sino por el aspecto cultural. Entonces, lo que le quiero decir es que si analizamos la Constitución de la República Dominicana, que en otros videos hemos hablado de derechos fundamentales, como el artículo 8, donde el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas, y que en el artículo 38 de la Constitución se reconoce el derecho a la dignidad humana y establece que son facultades inherentes a la persona y que son derechos irrenunciables. Entonces, en base a esa dignidad, existen otros derechos fundamentales, como el establecido en el 42 de la Constitución, que habla el derecho a la integridad. Integridad física, integridad moral, emocional o psicológica. Y ese mismo artículo que habla de la integridad, y es donde está el eje central de esta discusión, establece en el numeral 2 que el Estado erradicará todo tipo de violencia contra la mujer. ¿Por qué usted cree que ese artículo está ahí en la Constitución, establecido precisamente en el artículo 42.2, donde habla del derecho fundamental de la integridad? Y luego dice que el Estado debe erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, porque este delito ataca de manera directa lo que es la integridad de la víctima, ya sea la integridad física, emocional o psicológica. Entonces, si decimos que este delito debe ser erradicado porque vulnera directamente lo que es la integridad de la víctima que está siendo sometida a este tipo de violencia, ¿cómo podemos
aplicar luego el artículo 196 para que esta víctima se abstenga de declarar, porque no estamos poniendo a las partes como establece la ley en igualdad de condiciones. Estamos poniendo los derechos del imputado por encima de los derechos de la víctima. Ahí no hay una igualdad entre la ley, porque estamos viendo a la víctima de este delito como un simple testigo de un delito ordinario. No estamos viendo que es víctima, que tiene derechos constitucionales como el derecho a su dignidad y a su integridad, y que aunque esta víctima no pueda ver de manera clara esos derechos por diferentes situaciones, incluso científicas, emocionales, sociales, familiares, aunque esta víctima no pueda verlo, el Estado, que se fundamenta en el respeto de la dignidad de las personas, tiene la obligación de garantizar la integridad de esa víctima y tiene una obligación constitucional de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar, que es el ámbito de la discusión, porque tendremos que hacer otro apartado para hablar de la violencia de género y lo que sucede también en la práctica. Pero esta violencia intrafamiliar se supone que hay elementos constitutivos de ese tipo penal que constitucionalmente debe ser erradicado según nuestra constitución. Entonces tenemos un delito de violencia intrafamiliar que exige un vínculo entre la víctima y el agresor, un patrón de conducta, lo que implica que no es un evento aislado, sino que es una violencia sistemática, continua o reiterada. Y por último tenemos otro elemento que es la violencia. Una acción que vulnera directamente cualquiera de las integridades de la víctima, ya sea violencia física, que afecta su integridad física, violencia emocional, psicológica, verbal, amenaza, persecución, agresión física, agresión grave, y incluso puede llegar hasta la pérdida de la vida humana, esa violencia, porque científicamente tiene escala la violencia, leve, moderada, grave, y por lo regular, cuando existe un círculo de violencia, cada vez que va rotando ese círculo, que viene un periodo de reconciliación y luego viene un periodo de violencia, un periodo de separación y un periodo de reconciliación. Cuando vuelve ese círculo, entonces la violencia va más en aumento de lo que vemos en la práctica. Cuando tenemos víctimas que tienen 3, 4, 5, 6, hasta 7 denuncias. Y vemos que esa víctima realmente está en un círculo de violencia. Y ese artículo 196 debe ser declarado inconstitucional para que no sea aplicado en los tribunales en los casos de violencia intrafamiliar. Porque mi posición es que ese artículo aplicado a una víctima de violencia intrafamiliar vulnera el artículo 42.2 de la Constitución. Primero el 42 y luego el 42.2. Pero también vulnera el artículo 38, que habla de la dignidad. También vulnera lo que es el artículo 68 y 69, porque el 68 establece que el Estado garantizará la efectividad del respeto a los derechos fundamentales de la persona, y en esos casos no se está garantizando los derechos de las víctimas. No se están garantizando y no existe una igualdad. No van al proceso en igualdad de condiciones, en el sentido de que si permitimos que el imputado pueda beneficiarse directamente de una abstención que haga la víctima,
estamos poniendo al imputado en una posición que va más favorable en el proceso, cuando ya sabemos que estamos frente a una víctima que es vulnerable, a un delito que es especial, que dentro de sus elementos constitutivos siempre va a estar ese vínculo. Entonces, el artículo 196 no debe ser aplicado a los casos de violencia intrafamiliar. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse y debe declarar inconstitucional aplicar el artículo 196 del Código Procesal Penal en los casos de violencia intrafamiliar. Este video ha sido creado para que la comunidad jurídica analice los aspectos que estoy planteando sobre declarar inconstitucional el 196 del Código Procesal Penal para que no sea aplicada en los casos específicos de violencia intrafamiliar. Si usted es abogado, estudiante de derecho, juez, fiscal o simplemente tiene alguna pasión por el derecho que todavía no ha podido desarrollarla, analice lo que establece la Constitución, lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, la Convención de Belén do Pará para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, de las cuales el Estado Dominicano es parte, y la posición que le estoy planteando desde el aspecto de el tipo penal especial, desde el aspecto de factores psicológicos demostrables que le he citado, desde el aspecto de la igualdad en un proceso penal entre una víctima y un imputado, y sobre todo lo que establece el artículo 42.2 y el sentido de que el legislador establezca justamente en ese derecho fundamental de la integridad de las personas, erradicar lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Usted cree que es algo casual o porque es un delito especial y que amerita atención y que afecta directamente lo que es la integridad de las víctimas? Bueno, si usted está de acuerdo con mi posición, usted me comenta en base a la Constitución y me dice, yo estoy de acuerdo con su posición porque ciertamente la Constitución establece esto. Ahora bien, si usted no está de acuerdo con mi posición, pero no porque no le convenga y usted tenga un proceso penal por ahí, no. Sí, no, porque jurídicamente usted no está de acuerdo conmigo porque es un debate creado especialmente para abogados. Usted me dice, yo considero que no, por ejemplo, porque el artículo 74.2, un ejemplo, o punto 4, un ejemplo, no estoy de acuerdo por esto y esto. Entonces usted me deja ahí y vamos a un debate público antes del depósito formal de la instancia. Si alguien se me adelanta y quiere depositarlo, mucho mejor, porque esto no se trata de protagonismo, sino que ciertamente día a día son cosas que uno quiere que el sistema de justicia mejore. Y es una parte que uno aspira y que si llega primero el depósito por otro lado, excelente. Yo lo que puedo hacer es sumarme, ponerme a la disposición, apoyarle a todo el que esté de acuerdo con esta iniciativa. Ahora bien, si no está de acuerdo, déjeme su comentario para yo analizar su postura de por qué usted no está de acuerdo con mi postura. Recuerden, soy Yamilka de la Cruz y este canal ha sido creado para fines educativos con el objetivo de que juntos podamos aprender, educarnos, instruirnos y crecer. Espero que este debate sea de tu agrado y estén atentos a los demás videos porque estaremos publicando esos temas que están pendientes. Gracias.